El cuchillo entra lento, tan lento que al principio no sientes el acero, solo sientes confusión, una extraña sensación de que algo no está bien. Luego viene la comprensión, como un rayo frío que atraviesa tu pecho. La persona en la que más confiabas, la persona por la que habrías muerto, la persona que juraste proteger, te está clavando el cuchillo y sonríe mientras lo hace. Esta es la traición real, hermano, no la que viene del enemigo que siempre supiste que era enemigo. Esa duele, pero no sorprende. La traición real viene de quien dormía a tu lado, de quien conocía tus secretos, de quien había visto tu alma desnuda y había prometido cuidarla. Viene del hermano que te vendió por monedas, de la mujer que te juró lealtad eterna hasta que apareció alguien mejor, del padre que debería haberte protegido, pero te entregó a los lobos, del amigo que conocía tus debilidades y las usó como armas. Esa traición no corta la piel, hermano, corta el alma. No te mata físicamente, te mata espiritualmente. Te deja vivo, pero vacío, respirando, pero no viviendo, caminando, pero como fantasma. ¿Conoces esa sensación? Esa sensación de estar partido por dentro, de no poder confiar en tu propio juicio, de preguntarte si realmente conociste a esa persona o si todo fue una mentira elaborada, de preguntarte si el problema es la traición o si eres tú quien atrae traidores, de preguntarte si hay algo fundamentalmente roto en ti que hace que la gente te traicione. Esa sensación que te despierta a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, reviviendo el momento exacto en que te diste cuenta de la verdad. Esa sensación que te hace dudar de cada persona nueva que conoces, que te hace analizar cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, buscando señales de que todo es actuación. Esa sensación que convierte el amor en sospecha, la intimidad en paranoia, la vulnerabilidad en debilidad. Porque cuando te traiciona quien más confiabas, no solo pierdes a esa persona. Pierdes la fe en tu capacidad de leer a las personas. Pierdes la confianza en tus instintos. Pierdes la creencia de que el mundo tiene sentido. Y lo peor de todo, pierdes la capacidad de confiar en ti mismo. Porque si pudiste estar tan equivocado sobre alguien tan importante, ¿en qué más estás equivocado? Si pudiste ser tan ciego, tan ingenuo, tan estúpido, ¿qué dice eso sobre ti? Si alguien que conocía cada fibra de tu ser pudo descartarte tan fácilmente, ¿qué valor real tienes? Estas son las preguntas que susurra la traición. No son preguntas suaves, son cuchillos que siguen cortando mucho después de que la herida inicial haya sanado. Son veneno que se filtra en cada decisión futura. Son fantasmas que habitan en cada relación nueva. Por eso la traición es diferente a cualquier otro tipo de dolor, hermano. El dolor físico se cura.
El fracaso se supera, la pérdida se procesa, pero la traición te cambia. Te cambia la manera en que ves a las personas, te cambia la manera en que te ves a ti mismo, te cambia la manera en que navegas el mundo. Algunos hombres nunca se recuperan, se cierran para siempre. Construyen muros tan altos que nada puede entrar, ni siquiera el amor verdadero cuando finalmente llega. Se convierten en sus propios carceleros, prisioneros de una herida que los mantiene seguros, pero solos. Otros hombres se vuelven locos buscando venganza, dedican su vida entera a hacer pagar al traidor, se consumen en odio, se definen por la herida, se convierten en víctimas perpetuas de algo que pasó hace años. Pero hay un tercer camino, hermano, el camino que conocían los vikingos. El camino de quien entiende que la traición más profunda puede convertirse en el despertar más brutal, que la herida más dolorosa puede abrir el portal a la sabiduría más profunda, que el momento en que te rompen por completo puede ser el momento en que empiezas a reconstruirte de verdad, no como eras antes, como quien realmente viniste a ser. Porque hay algo que los traidores no entienden cuando clavan el cuchillo. No te están destruyendo, te están liberando. Te están liberando de la ilusión, te están liberando de la dependencia. Te están liberando de la versión débil de ti mismo que necesitaba su aprobación para sentirse completo. Te están mostrando de la manera más brutal posible que tu valor no depende de que otros lo reconozcan, que tu fuerza no depende de que otros la respeten, que tu completitud no depende de que otros la validen. Y si tu herida más profunda es el portal a tu despertar más brutal, Loki traicionó a los dioses. Odín sacrificó su ojo por sabiduría, y aún así fue engañado por quienes confiaban. Los hermanos se mataron entre sí por oro. Los hijos vendieron a sus padres por poder. Las esposas envenenaron a sus maridos por libertad. ¿Creíste que la traición era algo nuevo? ¿Creíste que tu dolor era único? Los primeros vikingos ya conocían este veneno, hermano. Lo habían probado 1000 veces. Habían sido apuñalados por espaldas que habían protegido. Habían sido abandonados por quienes habían salvado. Habían sido traicionados por quienes habían amado. Y habían aprendido algo que tú aún no has aprendido. Que la traición no es una falla del universo, es una revelación del universo. No es una injusticia cósmica, es una lección cósmica. No es evidencia de que el mundo está roto, es evidencia de que tu manera de ver el mundo necesitaba romperse. Los vikingos entendían que la traición tiene dos funciones. Primera, te muestra quién realmente es la gente cuando se quitan las máscaras. Segunda, te muestra quién realmente eres tú cuando te quitan las ilusiones. Y esas dos lecciones, esas son las lecciones más valiosas que puedes recibir. Porque vivir en la ilusión es vivir en prisión. Vivir creyendo que la gente es como finge ser, es vivir preparado para ser destruido.
Vivir creyendo que eres como finges ser es vivir traicionándote a ti mismo. La traición rompe ambas ilusiones de una vez. Te muestra que el mundo es más brutal de lo que creías, pero también te muestra que tú eres más fuerte de lo que creías. ¿Sabes cómo reaccionaban los vikingos cuando los traicionaban? No lloraban durante meses. No buscaban terapeutas que los ayudaran a procesar el dolor. No se victimizaban buscando compasión de otros. Se hacían una pregunta simple: ¿qué me está enseñando esto? Y luego convertían la respuesta en poder. Si los traicionó alguien en quien confiaron ciegamente, aprendían a confiar, pero sin ceguera. Si los usó alguien que conocía sus debilidades, aprendían a proteger sus vulnerabilidades. Si los abandonó alguien por quien habían sacrificado todo, aprendían el valor del sacrificio selectivo. No se amargaban, se educaban, no se cerraban, se refinaban. No se volvían víctimas perpetuas, se volvían guerreros más sabios, porque entendían algo que tú has olvidado, que el dolor sin propósito te destruye, pero el dolor con propósito te forja, que la traición sin lecciones te amarga, pero la traición con lecciones te libera, que la herida sin sabiduría te debilita, pero la herida con sabiduría te fortalece. Y tú, hermano, ¿cuánto tiempo has pasado lamentándote por la traición? ¿Cuántas horas has perdido reviviendo el momento en que te clavaron el cuchillo? ¿Cuánta energía has gastado odiando al traidor? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque sigues mirando hacia atrás? Los vikingos habrían visto eso como el segundo crimen. El primero fue cuando te traicionaron. El segundo es cuando tú te traicionas a ti mismo, usando su traición como excusa para no crecer, usando su traición como razón para no confiar nunca más, usando su traición como justificación para permanecer víctima. Porque esa es la verdad brutal, hermano. Después de cierto punto, ya no eres víctima del traidor. Eres víctima de tu propia negativa a aprender de la traición. Ya no estás sufriendo por lo que te hicieron, estás sufriendo por lo que te niegas a hacer con lo que te hicieron. Ya no estás siendo traicionado por ellos, te estás traicionando a ti mismo. Y esa es la traición más peligrosa de todas, porque de esa nadie puede salvarte excepto tú. Los vikingos lo sabían, por eso cuando los traicionaban se preguntaban: ¿voy a usar esto como excusa para ser débil o como combustible para ser fuerte? ¿Voy a usar esto para justificar mi cobardía o para catalizar mi crecimiento? ¿Voy a usar esto para cerrarme al mundo o para abrirme a una versión mejor de mí mismo? Porque esa es la traición más peligrosa de todas, porque de esa nadie puede salvarte excepto tú. Los vikingos lo sabían, por eso cuando los traicionaban se preguntaban: ¿voy a usar esto como excusa para ser débil o como combustible para ser fuerte? ¿Voy a usar esto para justificar mi cobardía o para catalizar mi crecimiento? ¿Voy a usar esto para cerrarme al mundo o para abrirme a una versión mejor de mí mismo? La respuesta que daban a esas preguntas determinaba no solo su recuperación, sino su transformación.
porque los hombres más peligrosos del mundo no son los que nunca han sido traicionados. Son los que han sido traicionados y han convertido esa traición en sabiduría. Son los que conocen la maldad humana, pero no han permitido que los vuelva malvados. Son los que han sangrado, pero no han permitido que los desangre. ¿Cuántas veces más vas a usar tu herida para justificar tu rendición? Un vikingo nunca olvidaba una traición, pero tampoco vivía prisionero de ella. ¿Sabes cuál era la diferencia? Recordaba los hechos, pero soltaba las emociones. Guardaba las lecciones, pero desechaba el veneno. Mantenía la información, pero liberaba la obsesión. No porque fuera un santo, porque era un estratega. Entendía que hay dos maneras de recordar una traición, como víctima o como guerrero. La víctima recuerda para sufrir, para justificar su amargura, para explicar por qué ya no puede amar, confiar o arriesgarse. El guerrero recuerda para aprender, para detectar patrones, para no ser traicionado de la misma manera dos veces. La víctima usa el recuerdo como prisión. El guerrero lo usa como entrenamiento. La víctima revive la traición cada día como si hubiera pasado ayer. El guerrero la estudia como un general estudia una batalla perdida, fríamente, objetivamente, buscando qué salió mal y cómo evitarlo en el futuro. ¿Ves la diferencia? Uno se define por la herida, el otro se define por lo que aprendió de la herida. Uno vive en el pasado, el otro usa el pasado para construir un mejor futuro. Uno es prisionero de su dolor, el otro es maestro de su dolor. Los vikingos sabían que la memoria es como el fuego, puede calentarte o quemarte, dependiendo de cómo la uses. Si alimentas constantemente las llamas del rencor, del odio, de la autocompasión, te consumes. Pero si usas ese fuego para forjar algo útil, te fortaleces. Convertían la traición en disciplina, la desilusión en claridad, el dolor en poder. ¿Sabes cómo lo hacían? Se hacían preguntas específicas, preguntas que transformaban la herida en sabiduría. ¿Qué señales ignoré? ¿En qué momento dejé de proteger mi vulnerabilidad? ¿Qué necesidad mía utilizó esta persona para manipularme? ¿Qué parte de mí eligió confiar sin verificar? ¿Cómo puedo detectar este tipo de persona más rápido la próxima vez? ¿Ves lo que hacían? No se preguntaban, ¿por qué me hizo esto? Porque esa pregunta no tiene respuesta útil, solo genera más dolor. Se preguntaban, ¿cómo permití que esto pasara? Porque esa pregunta tiene respuestas útiles, respuestas que previenen futuras traiciones. No se preguntaban, ¿qué tiene de malo conmigo? Porque esa pregunta solo alimenta la inseguridad. Se preguntaban, ¿qué puedo aprender de esto? Porque esa pregunta alimenta el crecimiento. No se preguntaban, ¿cómo puedo hacerlos pagar? Porque esa pregunta los convierte en esclavos de su dolor. Se preguntaban, ¿cómo puedo usar esto para ser más fuerte? Porque esa pregunta los convierte en maestros de su destino. Y aquí está la parte que duele, hermano. La mayoría de las traiciones que sufrimos las permitimos. No porque las merezcamos, porque ignoramos las señales.
porque confundimos intensidad con intimidad, porque confundimos necesidad con amor, porque confundimos palabras con acciones, porque confundimos potencial con realidad. Los vikingos no se engañaban con estas confusiones. Sabían que las acciones revelan carácter más que las palabras. Sabían que la consistencia revela intención más que la intensidad. Sabían que el respeto demostrado en privado vale más que las declaraciones públicas. Sabían que quien te traiciona una vez tiene la capacidad de traicionarte 1000 veces, no porque sea malvado por naturaleza, porque ha cruzado una línea interior que la mayoría de la gente nunca cruza. Y una vez que cruzas esa línea, se vuelve más fácil cruzarla otra vez. Por eso los vikingos no daban segundas oportunidades a los traidores, no por crueldad, por sabiduría. Entendían que la lealtad no es algo que se pierde por accidente, es algo que se elige romper. Y quien elige romperla una vez, ya demostró que es capaz de elegir romperla siempre. ¿Esto significa que se cerraban al amor, a la amistad, a la confianza? No. Significa que refinaron su capacidad de detectar en quién vale la pena confiar. Significa que desarrollaron mejores filtros. Significa que aprendieron a confiar, pero no ciegamente, a amar, pero no dependientemente, a compartir, pero no todo con todos. Y eso, hermano, eso no es cinismo, es sabiduría. No es frialdad, es protección inteligente. No es miedo, es respeto por las lecciones que la vida te enseñó de la manera más dolorosa posible. Porque aquí está la verdad. No honras tu dolor ignorando las lecciones que te dio. Lo honras aplicando esas lecciones. No honras tu traición pretendiendo que no pasó. La honras asegurándote de que no vuelva a pasar. No honras tu herida negándola. La honras convirtiéndola en fortaleza. Los vikingos entendían que el dolor sin crecimiento es desperdicio de sufrimiento, que la herida sin sabiduría es herida inútil, que la traición sin transformación es traición doble. Primero te traiciona el otro, luego te traicionas tú al no aprender nada de ella. Por eso no olvidaban, pero tampoco se quedaban atrapados en el recuerdo. Tomaban lo que servía y desechaban lo que envenenaba. Se quedaban con las lecciones y soltaban las emociones tóxicas. Conservaban la información y liberaban la obsesión. Y eso es lo que necesitas hacer tú. ¿Qué parte de tu dolor ya deberías haber convertido en fuerza? Después de la traición nace un hombre diferente, no mejor, no peor, diferente, más frío, pero más claro, más duro, pero más honesto, más selectivo, pero más auténtico. Los vikingos lo sabían que la traición no es solo una herida, es una muerte. Muere el hombre ingenuo que creía que todos los corazones son como el suyo. Muere el hombre dependiente que necesitaba aprobación externa para sentirse completo. Muere el hombre ciego que confundía intensidad con sinceridad. Muere el hombre débil que prefería la ilusión cómoda a la verdad incómoda. Y de esa muerte nace otro hombre,
un hombre que ya no necesita mentirse a sí mismo sobre la naturaleza humana, un hombre que ya no necesita que otros lo validen para saber su propio valor, un hombre que ya no necesita ser amado por todos para sentirse completo. Un hombre que ya no tiene miedo a la soledad porque ha descubierto que es mejor estar solo que mal acompañado. Este nuevo hombre tiene un código diferente. No es el código del hombre que nunca ha sido herido. Es el código del hombre que ha sido herido y ha sobrevivido. ¿Sabes cuál es la diferencia? El hombre sin heridas confía por defecto. El hombre herido confía por méritos. El hombre sin heridas ama desesperadamente. El hombre herido ama selectivamente. El hombre sin heridas perdona automáticamente. El hombre herido perdona estratégicamente. El hombre sin heridas se expone completamente. El hombre herido se expone gradualmente. ¿Esto lo hace menos capaz de amar? No, lo hace más capaz de amar bien, porque ahora sabe la diferencia entre amor y necesidad, entre intimidad y dependencia, entre generosidad e ingenuidad, entre perdón y autotraición. El código que emerge del dolor no es un código de venganza, es un código de dignidad. No busca lastimar a otros, busca protegerse a sí mismo. No busca cerrar el corazón, busca educarlo. No busca evitar el amor, busca encontrar el amor que vale la pena. Los vikingos que habían sido traicionados no se convertían en monstruos, se convertían en maestros, maestros de la naturaleza humana, maestros de sus propias vulnerabilidades, maestros de la diferencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Y esa maestría, esa los hacía peligrosos, no peligrosos para otros, peligrosos para la mediocridad, para la falsedad, para quienes intentaran manipularlos. Porque un hombre que ha sido traicionado y ha aprendido de esa traición se convierte en algo que los manipuladores temen. Un hombre que no puede ser engañado fácilmente. Un hombre que no necesita nada desesperadamente. Un hombre que está dispuesto a caminar solo antes que mal acompañado. Un hombre que valora su paz interior más que la aprobación externa. Ese hombre, ese es un hombre libre. No libre de dolor, libre de ilusiones. No libre de heridas, libre de ignorancia. No libre de pérdidas, libre de dependencias tóxicas. Y esa libertad, esa es la verdadera venganza contra quien te traicionó. No porque busques lastimarlo, porque su traición, sin que él lo sepa, te liberó. Te liberó de la versión débil de ti mismo. Te liberó de la necesidad de su aprobación. Te liberó de la ilusión de que necesitabas a alguien más para estar completo. ¿Entiendes la ironía? Al traicionarte, te hizo un favor brutal, doloroso, que no pediste, pero un favor al fin y al cabo, porque te mostró quién realmente era antes de que pudieras invertir más años de tu vida en alguien que no te merecía. Porque te forzó a desarrollar fortaleza que nunca habrías desarrollado en la comodidad. Porque te obligó a encontrar valor dentro de ti mismo que nunca habrías buscado si hubieras tenido validación externa constante. Los vikingos entendían esto. Por eso no buscaban venganza contra sus traidores.
buscaban sabiduría de sus traiciones. No querían destruir a quien los había lastimado. Querían construir una versión de sí mismos que no pudiera ser lastimada de la misma manera otra vez. Y cuando lo lograban, cuando se convertían en esa versión más fuerte, más sabia, más completa de sí mismos, se daban cuenta de algo sorprendente. Ya no les importaba el traidor, no porque lo hubieran perdonado en el sentido tradicional, porque habían superado la necesidad de que el traidor fuera diferente de lo que era. Habían aceptado que algunas personas son traidores por naturaleza, y que su trabajo no era cambiarlas, era protegerse de ellas y usarlas como maestros involuntarios, maestros que les enseñaron de la manera más dolorosa posible cómo ser hombres completos, independientes y sabios. Eso es el código que emerge del dolor. No es un código de odio, es un código de dignidad. No es un código de venganza, es un código de sabiduría. No es un código de frialdad, es un código de amor propio. Y si la traición fue la purificación que tu alma necesitaba. Al final, hermano, hay dos tipos de supervivientes: los que sobreviven escondiéndose y los que sobreviven exponiéndose. Los primeros construyen muros tan altos que nada puede entrar. Los segundos construyen discriminación tan fina que solo lo correcto puede entrar. Los primeros se protegen del mundo. Los segundos se protegen en el mundo. Los primeros viven con miedo. Los segundos viven con propósito. ¿Cuál eliges ser? Porque después de la traición, esa es la única pregunta que importa. No, ¿cómo puedo asegurarme de que nunca me lastimen otra vez? Sino, ¿cómo puedo asegurarme de que si me lastiman otra vez, estoy preparado para transformar ese dolor en poder? Los vikingos entendían la diferencia. Sabían que el objetivo no es evitar todo dolor, es desarrollar la capacidad de usar cualquier dolor. No es evitar toda traición, es desarrollar la sabiduría para detectar traidores antes de que puedan lastimarte profundamente. No es evitar toda pérdida, es desarrollar la fortaleza para perder sin perder tu esencia. Esa es la diferencia entre el superviviente cobarde y el superviviente guerrero. El cobarde sobrevive evitando, el guerrero sobrevive enfrentando. El cobarde sobrevive escondiéndose, el guerrero sobrevive creciendo. El cobarde sobrevive haciéndose pequeño. El guerrero sobrevive haciéndose más grande que sus circunstancias. Y tú, hermano, ¿cómo has estado sobreviviendo a tu traición? ¿Te has cerrado al amor porque alguien abusó de tu amor? ¿Te has cerrado a la confianza porque alguien traicionó tu confianza? ¿Te has cerrado a la vulnerabilidad porque alguien usó tu vulnerabilidad como arma? Si es así, entiendo. Es la reacción natural, es el instinto de supervivencia básico, pero no es la respuesta de un guerrero. Porque cuando te cierras para protegerte del dolor, también te cierras para recibir todo lo bueno que la vida puede ofrecerte. Cuando levantas muros para mantener fuera a los traidores, también mantienes fuera a los leales. Cuando blindas tu corazón contra la traición, también lo blindas contra el amor verdadero. Y eso no es supervivencia, hermano.
Eso es muerte lenta. Eso es permitir que el traidor gane. Porque el traidor no solo te quitó su lealtad, te quitó tu capacidad de reconocer la lealtad en otros. No solo te hirió una vez, te programó para herirte a ti mismo el resto de tu vida. Los vikingos rechazaban esa programación. Elegían el camino más difícil, seguir exponiéndose, pero con sabiduría. Seguir confiando, pero con discernimiento. Seguir amando, pero con dignidad. Seguir siendo vulnerables, pero con propósito. ¿Sabes por qué? Porque entendían que la alternativa no era vida, era existencia. Y ellos no habían sobrevivido a la traición para simplemente existir. Habían sobrevivido para vivir plenamente, para amar profundamente, para crear significativamente, para impactar poderosamente. Y ninguna de esas cosas es posible desde detrás de muros. Son posibles solo cuando te expones al mundo, pero desde una posición de fortaleza, no de debilidad. Desde una posición de sabiduría, no de ingenuidad. Desde una posición de completitud, no de necesidad. Esa es la diferencia entre el hombre herido y el hombre forjado. El hombre herido se expone desde la carencia, necesita que otros lo llenen. El hombre forjado se expone desde la abundancia, tiene algo que ofrecer. El hombre herido se expone buscando ser salvado. El hombre forjado se expone sabiendo que puede salvarse a sí mismo. El hombre herido se expone con miedo. El hombre forjado se expone con confianza. ¿Ves la diferencia? No es que uno se exponga y el otro no. Es que uno se expone desde la debilidad y el otro desde la fortaleza. Uno se expone como víctima y el otro como guerrero. Uno se expone esperando que el mundo sea gentil con él. El otro se expone preparado para que el mundo sea brutal, pero sabiendo que puede manejar esa brutalidad. Y ese conocimiento de que puedes manejar lo que venga, Eso es poder real, poder que no te pueden quitar, poder que no depende de las acciones de otros, poder que nace de tu propia fortaleza interior. Porque aquí está la verdad final, hermano. La traición te enseñó algo que no se puede aprender de otra manera. Te enseñó que puedes sobrevivir a lo peor que te pueden hacer. Te enseñó que tu valor no depende del reconocimiento ajeno. Te enseñó que puedes estar solo sin estar perdido. Te enseñó que puedes perder mucho sin perderte a ti mismo. Y esas lecciones, esas son las lecciones que convierten a los hombres normales en guerreros extraordinarios, pero solo si eliges aplicarlas, solo si eliges usar tu dolor como combustible, no como excusa. Solo si eliges usar tu herida como sabiduría, no como límite. Solo si eliges usar tu traición como liberación, no como prisión. La decisión es tuya, hermano. Puedes cargar tu traición como cadena que te mantiene atado al pasado, o puedes usarla como fuego que forja tu futuro.
Puedes permitir que te defina como víctima o puedes permitir que te refine como guerrero. Puedes usar tu dolor para justificar una vida pequeña o puedes usar tu dolor para construir una vida extraordinaria. Los vikingos eligieron lo segundo, no porque fueran especiales, porque entendieron que después de ser traicionado, solo tienes dos opciones: morir lentamente o renacer completamente, hacerte pequeño o hacerte invencible, cerrar tu corazón o fortalecer tu discernimiento. Y ellos siempre eligieron la opción que los hacía más fuertes, más sabios, más completos, más libres. ¿Vas a cargar esta traición como cadena o como fuego para forjarte?